Después de la fallida misión, Sasuke logró llegar con Orochimaru, algo que alerta a los Akatsuki forzándolos a reunirse después de 7 años, para planear cómo asesinar a Orochimaru antes de que cumpla los 3 años y cambie de cuerpo. Por otro lado, Naruto le pide a Jiraiya posponer su entrenamiento, hasta lograr resolver la promesa que le hizo a Sakura, de traer de vuelta a Sasuke, pero Sakura, después de reflexionar sobre su inutilidad como ninja en comparación con Naruto y Sasuke, y su problema de siempre estar dependiendo de la ayuda de los demás, decide ponerse en marcha para buscar a Sasuke por sí misma, a lo cual Naruto decide acompañarla para traer juntos de vuelta a Sasuke. Pero Jiraiya, al ver la situación de Sakura y al prever lo que sucedería, le había pedido un gran favor a Tsunade, que les otorgara una misión para poder investigar la aldea del sonido, donde se supone que se encuentra Sasuke. Por eso hoy, en un resumen diferente, la misión de investigación en el país de los campos de arroz. El equipo Jiraiya llega al país de los arrozales, el cual es gobernado por un señor feudal muy ambicioso, que hace muchos años atrás desató una guerra tratando de invadir a los países vecinos, dejando a toda su población y shinobis en la ruina. Los que sobrevivieron abandonaron el país, mientras que otros decidieron convertirse en vulgares ladrones y estafadores. Fue entonces que apareció Orochimaru, quien logró engatusar al señor de esta tierra para poder crear la aldea del sonido, con la promesa de cumplir todas sus ambiciones de poder político, militar y social. En el primer pueblo, Jiraiya, con el dinero de Sakura, intenta conseguir información en un bar que resulta ser una trampa para viajeros que se dedica a robar a la gente que pasa por ahí. En el segundo pueblo, Jiraiya vuelve a otro bar, donde una mujer le dice que conoce a alguien que sabe la ubicación de la aldea del sonido, pero resulta ser otra trampa para robar su dinero, solo que esta vez no son ladrones, sino un antiguo clan ninja de los arrozales, el clan Fuma, quienes desertaron cuando el resto de los shinobi se unieron para servir a Orochimaru. Por su lado, Naruto y Sakura conocen a Sasame, una chica miembro del clan Fuma, quien está en busca de su primo Arashi, que fue enviado como emisario con Orochimaru, pero después de eso jamás se volvió a saber de él. Aquí se enfrentan contra los ninjas del clan Fuma, que sirven a Orochimaru, en una pequeña batalla donde también llegará Jiraiya después de averiguar sobre el clan Fuma. Después de la batalla, los ninjas del clan Fuma van al escondite de Orochimaru, suplicándole que salve a su amigo, pero se dan cuenta de que Orochimaru no tiene ningún interés en ellos y que solo los estaba usando. Nuestros protagonistas, con la ayuda de Sasame, logran encontrar la guarida de Orochimaru y tienen que separarse para seguir un camino diferente cada uno, donde van enfrentándose a diferentes trampas. Jiraiya tiene que enfrentarse a una mujer demonio que lo envenena, Naruto salvarse de una trampa mortal en el piso con picos y una inundación. Sakura, en cambio, logra llegar con Kabuto y Orochimaru, supuestamente, donde le dicen que Orochimaru no logró obtener el cuerpo de Sasuke porque no llegó a tiempo para el cambio de cuerpo, y que Sasuke murió porque no pudo soportar la marca de maldición, algo que obviamente es mentira, porque vimos a Naruto luchar contra Sasuke con la marca de maldición. Entonces llega Naruto para dar paso a la batalla final, donde veremos las técnicas prohibidas del clan Fuma y también cómo se determinan las mentiras sobre la presencia de Orochimaru, demostrando que en realidad Kabuto era el ninja del clan Fuma y Orochimaru era el primo de Sasame.
Al final, Arashi regresa a la normalidad temporalmente y les dice que su misión era asegurarse de que Sasuke no regresara a la aldea, confirmándoles que estará a salvo hasta que pasen los 3 años para que Orochimaru vuelva a cambiar de cuerpo, quedando sepultado tras el derrumbe de la guarida falsa de Orochimaru. Nuestros protagonistas regresan a la aldea victoriosos aunque no encontraron a Sasuke, pero gracias a su intervención lograron hacer que el clan Fuma quede libre del falso Orochimaru y el falso Kabuto. Toda esta experiencia sirvió de base para que Sakura reflexione nuevamente y al regresar a la aldea, Sakura decidida le pide a la Hokage Tsunade ser su discípula, petición que Jiraiya había pensado y ya había previsto. Y de esta forma se consolida el triángulo de los 3 aprendices de los legendarios Sannin: Naruto con Jiraiya, Sasuke con Orochimaru y Sakura con Tsunade.